Hola chicos, buenas tardes. Me presento, soy la licenciada Abril Flores. Voy a estar con ustedes en esta materia que es Psicología del Desarrollo Infantil. Si tienen alguna duda, es importante que la vayan anotando para que el día viernes y el día sábado estemos resolviendo estas dudas y cualquier cosita, pues estaré al pendiente, ¿vale? Les platico un poquito de mí. Soy licenciada en Psicología, Criminología y Criminalista. Tengo algunas certificaciones por el conocer y algunos cursos, algunas constancias de personas víctimas de violencia, feminicidio, cosas, es lo que más estoy enfocada, ¿vale? Pero dentro de la psicología siempre es importante saber como el inicio de, ¿no? Empezar a tratar este tema. Entonces, como muy importante empezar a saber qué es el desarrollo infantil, ¿vale? Como el tema principal es lo que vamos a estar viendo. Como tal, como lo dicen sus diapositivas, el desarrollo el desarrollo infantil son habilidades motrices finas y gruesas, un lenguaje y habilidades sociales de aprendizaje que permiten a los niños y a las niñas participar en la familia, la comunidad y la sociedad. Dentro de esto son 3 áreas importantes del desarrollo infantil. Como tal, existen 4, que es la física y la motora, la cognitiva, el lenguaje y la socioemocional. Estas 4, como tal, van dentro del desarrollo humano, que son procesos físicos, que abarca el físico, el motor. Después tenemos el proceso cognitivo y lingüístico, que abarca el lingüístico y el lenguaje. Y después, hasta el último, tenemos el socioemocional. El proceso físico como tal nos habla del crecimiento del cuerpo, el control de los músculos grandes y pequeños, cómo empiezan a caminar, cómo empiezan a agarrar objetos, cómo se van desarrollando, cómo van teniendo esa fuerza, porque como sabemos al principio lo que hace un bebé es empezar a gatear, ¿no? Porque empieza a tener fuerzas en sus piecitos, en sus manitas y poco a poco empieza a caminar. Y es porque va agarrando esa fuerza en el cuerpo. Después nos habla de los procesos cognitivos y del lenguaje. Aquí empieza a tener el bebé la capacidad de pensar, aprender, recordar y resolver algunos problemas. Empieza a poner más atención, trabaja la memoria, empieza a poner más atención en las acciones que tienen como la persona, ¿no? Y empieza cuando empieza un bebé, por ejemplo, que la mamá empieza a rascarse o cosas así, el niño empieza a ver sus acciones y empieza a hacer lo mismo que esa persona. De eso nos habla cuando también pone mucha atención, cuando habla de la memoria. La memoria empieza a aprender las cosas, a decir, mire, este es un árbol, este es una manzana. Nos habla de la memoria. Después pasamos a los procesos socioemocionales, donde nos habla que el niño expresa sus sentimientos, confía en los demás y convive con la sociedad. Empieza a tener vínculos afectivos, empieza a inclinarse a lo mejor más por la mamá, por el papá, porque empieza a tener sentimientos, empieza a conocerse, empieza a saber quién es. Eso nos habla del desarrollo humano y de las dimensiones que abarcan estos 3 procesos. Vale, seguimos chicos. Después nos habla de los tipos de los factores. Son 3, el biológico, el psicológico y el social. Estos tipos de factores son los que el niño también va desarrollando conforme va creciendo. Y de estos 2 de los que va creciendo es el psicológico y el social, y pues uno con el que ya nace, ¿vale? Hablando del biológico, nos habla de la base física y genética sobre el cual se constituye el individuo. En este caso podemos empezar por la genética y la herencia. Cuando se habla de genética, empezamos a hablar sobre los rasgos físicos, ¿no? Como cuando un bebé dice, ay, es que salió con los ojos de su papá, o salió con el cabello chino igual que su mamá. De esto nos hablan los rasgos físicos, pero también hablamos de la herencia. Cuando el niño
nace con alguna enfermedad. Recuerden que hay enfermedades que son hereditarias. En este caso, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Que si tú tienes diabetes, muchas veces tus hijos ya desde que nacen ya tienen la diabetes. Entonces, estas son enfermedades con las que pueden nacer los bebés o con algún problema. En este caso, hay bebés que ya nacen con enfermedades, ¿no? Y que tienen que llevar como algún tratamiento. Después nos pasamos al desarrollo cerebral, donde nos habla del sistema nervioso. El cerebro aquí es donde permite adquirir nuevas capacidades motoras y cognitivas. De ahí nos pasamos a la salud y a la nutrición, donde es el estado de salud general, la calidad del sueño, la nutrición adecuada, que impactan directamente a la energía y al crecimiento y al aprendizaje del niño. En este caso, si el niño lleva una adecuada alimentación, si toma mucha agua, pues le pasa el oxígeno al cerebro y es una facilidad que aprenda, ¿no? Los niños son como esponjas. Recuerden que los niños aprenden súper rápido. Entonces, por eso es importante darle una buena alimentación al niño para que pueda desarrollarse adecuadamente. De aquí nos podemos pasar al factor psicológico, donde aquí comprendemos los procesos cognitivos y emocionales internos. Perdón, ¿de qué hablamos aquí? De la capacidad de pensar, aprender, razonar, cómo resuelven los problemas, cómo el niño va empezando a pensar, ¿no? Decir, ay, esto que hice estuvo mal. O sea, el niño ya tiene razonamiento propio. Después nos pasamos al temperamento y a la personalidad. Recuerden que con el temperamento nacemos. El carácter es el que se va forjando a través del tiempo, pero con el temperamento eso ya es innato. Entonces es algo que lo vamos regulando conforme al entorno que estamos, dependiendo del estado de ánimo que estemos. Es donde muchas veces el temperamento sale más cuando uno se enoja, ¿no? De ahí nos vamos al vínculo y el apego, donde tiene que ver todas las emociones. Aquí hablamos desde la autoestima, hablamos del apego tanto a como sus cuidadores, al papá, al mamá, al abuelito, a un objeto. Muchas veces los niños tienen mucho apego por algún oso, por algún juguete, ¿no? Que no pueden estar sin ese juguete. Por ejemplo, en la película de Toy Story, cuando no puede estar sin Woody, ¿no? En este caso son como cositas así. Nos vamos al factor social, donde hablamos sobre las relaciones interpersonales. ¿Qué me refiero con esto? Al entorno social. Al entorno social donde el niño se va desarrollando y tiene un estilo de crianza, donde tiene una dinámica en su hogar y va teniendo también dentro de aquí, va teniendo costumbres. Entonces, el desarrollo en la familia es muy importante para la crianza de los niños, tanto como la escuela y la sociedad, porque nosotros les enseñamos a los niños en casa cómo comportarse, los derechos, pero ellos cuando van a la escuela y a la sociedad conviven con otras personas que tienen derechos, bueno, más bien que aprendieron costumbres diferentes a nosotros, ¿no? Que a lo mejor no les enseñaron los mismos derechos que a uno. Entonces, tienen como que empiezan a compartir sus costumbres con las costumbres de los otros. Como la educación que tienen ellos en casa, la empiezan a compartir con la educación del otro. Entonces, tiene que ver mucho la sociedad también en que ellos se desenvuelven para que ellos en su entorno, para que ver cómo ellos se van forjando en un futuro. Eso también tiene que ver muchísimo en el desarrollo del menor. Vale, chicos, aquí nos pasamos a la etapa del desarrollo infantil, donde nos menciona que uno de los factores que influyen en el desarrollo, en la situación de las personas dentro de aquí, es el ciclo de vida. Dentro del desarrollo infantil de estas 3 etapas,
son las primeras 3, donde nos habla de la fase prenatal, donde es la concepción y el nacimiento. Y aquí es la formación de los órganos, desarrollo embrionario y fetal. Después nos pasamos a la infancia, que es de los 0 a los 6 años, donde empiezan a desarrollar el lenguaje, las primeras relaciones sociales y el psicomotriz. Y por último nos pasamos a la niñez, que es de los 6 a los 12, que aquí empiezan a tener un pensamiento lógico, habilidades cognitivas y vínculos fuera del hogar. ¿Por qué fuera del hogar? Porque empiezan a tener convivencia con la sociedad, con la escuela. Perdón, aquí, hablando de la etapa de la fase prenatal, es durante el embarazo, que dura aproximadamente 9 meses y se comprende de 3 fases. Esta es la fase germinal, donde el óvulo fecunda al espermatozoide. Después nos pasamos a la fase embrionaria, donde las capas del embrión empiezan a multiplicarse y se especializan formando distintos tejidos, en este caso del feto. Aquí ya nos pasamos en la fase fetal, donde el embrión comienza a considerarse un feto y continúa desarrollándose hasta el final del embarazo. Y ya cuando se encuentra listo, abandona el útero y es el nacimiento del bebé. De aquí nos pasamos a la etapa de la infancia, donde se caracteriza por el aprendizaje de las habilidades que va teniendo el bebé en su entorno, tanto como sus cuidadores, como va teniendo sus cambios, como tanto cambios anatómicos, esto en este caso físicos, y los conductuales, cómo va pensando por sí mismo, cómo va actuando, tomando sus propias decisiones, emociones, y cómo inicia el reconocimiento de sus capacidades motrices. Aquí, por ejemplo, el niño ya aprende a agarrar una sonaja, a poder moverla, a tener más fuerza. Cómo empieza a descubrir los sonidos, ¿no? Que ya empieza a identificar el sonido de un perro, de un gato. Aquí empieza a repetir movimientos. Aquí empieza muchas veces a hacer las mismas cosas que hace la mamá, ¿no? Que cuando le dices buchito, si le hace, con la boca le haces así. Yo sé que no lo pueden ver, pero a lo mejor sí se lo han de imaginar, ¿no? En esta etapa, el bebé empieza a hacer como muchas cosas que los papás hacen, porque recuerden que ellos los ven y ellos quieren hacer lo mismo. Entonces, aquí el niño empieza a tener más fuerza en sus piernitas, empieza a poder gatear, pero también es muy cierto que el niño empieza a reconocer, ¿no? Quiénes son sus cuidadores, quién es su familia cercana y empiezan a tener apegos. Entonces, ya siempre no ven que dicen, es que prefiere estar con la mamá. No, es que prefiere estar con el abuelito. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar un apego hacia una persona y muchas veces también hacia los objetos. No forzosamente siempre es hacia una persona. Muchas veces empiezan a hacer apego hacia cosas, que sea un osito de peluche, que sea su cobijita. Dentro de esta etapa es lo que pasa. Después nos vamos a la niñez media, donde la etapa de la niñez media aumenta la fuerza física, mientras que el crecimiento es un poquito más lento, pero empiezan a tener más fuerza. Esta etapa permite, por ejemplo, en esta etapa el niño empieza a tener pensamiento más crítico, empieza a tener más cambios, porque tiene que ver más de las emociones. ¿Por qué? Porque los niños ya empiezan a convivir con la sociedad, ya empiezan a convivir con la escuela. Entonces, recuerden que dentro de esta etapa hay una combinación de, esta es mi educación que a mí me dan en mi casa, pero llega otro niño con una diferente educación, unas diferentes costumbres a las que unos tienen. Entonces empieza a hacer como ese intercambio, empiezan a sentir más sus emociones. En esta etapa muchas veces los niños no controlan eso de las emociones
Entonces, aquí empiezan a regular esas emociones, ¿vale? Dentro de esta primera clase, es importante que retomemos. Bueno, al final de la clase, al final de la última clase que les dé, quiero compartirles algunos tests para que a lo mejor lo podamos aplicar, para que también sepan cómo es aplicar un test a un niño. Me gustaría más adelante saber a qué se dedican, qué es lo que quieren ser después de que acaben su licenciatura, para irnos un poquito más de la mano y pues conocer un poquito más de ustedes, ¿vale? Dentro de aquí es importante que investiguen un poquito más sobre las etapas del desarrollo infantil, para que se empapen. Hay unos videos en YouTube o hay unos videos que les voy a compartir para que duran muy poquito, pero tienen como esa explicación que les va a dejar un poquito más claro cómo se van desarrollando, ¿vale? Si tienen hijos, sobrinos o así, pues lo pudieron experimentar en algún momento, ¿va? Dentro de esta primera clase les voy a dejar 2 actividades. Una de las actividades principales es un mapa conceptual sobre cuál es la importancia del desarrollo infantil. Si aquí me pueden meter las etapas y desglosarlas, estaría perfecto, ¿vale? Y investigar las teorías de Jean Piaget. Son 4 teóricos, entonces si las pueden investigar, en este caso nada más poner como sus palabras claves, lo más importante de ellos, cuál es la teoría como tal. Y pues esto sería todo, chicos. Los estaría viendo en la siguiente clase. Cualquier duda me pueden mandar mensajito.